Doctor Lacalle, a propósito del tema de salud y a propósito de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, en su programa usted dice que ni es sistema, ni es nacional, ni es integrado. A ver, seamos un poco más benévolos. A ver. Por lo menos no es integrado. La ausencia de la integración y del sistema son los requerimientos únicos y específicos para los dos sistemas que antes convivían, ¿no? El sistema de ACE con las mutualistas. A las mutualistas se le ponen determinadas metas, determinados parámetros de cumplimiento obligatorio, y no pasa lo mismo con la salud pública. No ha logrado ser nacional desde el momento que para mí no hay un monitoreo, un abordaje, un censo, un reconocimiento de dónde hay exceso de algunos recursos, dónde hay falta de esos recursos, y en ese sentido no ha habido una posibilidad de ver al país integralmente en este sistema. Y vamos a separar por un instante Montevideo del resto del país en lo que hace a la salud pública. ACE perdió 200.000 usuarios. En números redondos aumentó un 27% su presupuesto. De esos 900.000 usuarios aproximadamente de ACE, más de 200.000 están en Montevideo. El 70%, discúlpame que te vaya haciendo cifras, no me gusta hablar de cifras cuando hablamos sobre todo de la salud de las personas, pero el 70% está volcado hacia el oeste del departamento de Montevideo. Y ahí yo creo que hay una decisión mal tomada por parte del gobierno cuando emprende la compra de un sanatorio a pasitos del Obelisco, a pasitos de la Cruz, que es donde está la gran cantidad de hospitales públicos, de mutualistas, etcétera, etcétera. Pretende hacer una erogación importante allí en una mutualista fundida, en vez de hacer una inversión en el cerro, como nosotros hemos previsto ya hace 2 agendas de gobierno, la posibilidad de que la gente que vive en el Cerro, La Teja, Casabó, La Paloma, Santa Catalina, Paso de la Arena, que no tenga que trasladarse hasta este otro Montevideo y pueda tener un centro de salud importante con la condición o con la dimensión de hospital. Salgamos de Montevideo, vayamos a la mayor cantidad de usuarios de ACE. Hay una clara diferenciación en lo que es el sur del Río Negro y el norte del Río Negro. Allí estamos planteando la construcción de por lo menos un IMAE. Ahí te podrás imaginar que cada departamento empieza a tirar para el suyo. Estaba en Salto hace unos días y decían ¿por qué el IMAE de Salto no? ¿Por qué el IMAE de Salto no? Ahí va a tener que tomar una decisión el gobierno. Quizá haya espacio para 2 IMAEs, a priori 1, y no me animo a comprometer de antemano más. En algunos lugares hay ausencia de tanto de médico como de policlínica, como de emergencia móvil, como de suministro de medicamentos, y en algunos lugares hay duplicación del público y del privado. Y después tenemos que no se está haciendo cumplir la ley. Es común para un ciudadano estar 2 meses, 2 meses y medio a la espera de un especialista. Y convengamos que cuando alguien va a un especialista no es porque no tenga nada, no es un paciente normal de consulta, sino que directamente se lo direcciona a un especialista porque supone que hay una patología, supone que hay una dolencia. Y por eso en este sistema de salud, primero integrarlo, tenemos que saber dónde están los recursos humanos, dónde están la infraestructura médica. Ya que habla de recursos humanos, una dificultad que se ha planteado, está en su programa también, es el tema de las especialidades médicas y los cuellos de botella que hay para algunas de ellas para que la gente se reciba. ¿Cómo va a operar sobre eso? Bueno, eso y al mismo tiempo el multiempleo, que se nos planteaba en el sindicato médico cuando estuvimos, la necesidad de poder dedicar más tiempo por paciente y por centro. Hoy hablamos de una comunidad educativa, bueno, se podría hablar de una comunidad sanitaria, sobre todo en algunos lugares para descentralizar en ese sentido. Obviamente la especialización, la preparación requiere de espacio, requiere de dedicación
en lo que hace a las distintas, en este caso a la facultad. Hoy lo deciden las cátedras eso. A la Facultad de Medicina, es que yo creo que naturalmente tiene que haber, porque es el Uruguay el que termina formando sus futuros profesionales. ¿Pero lo va a decidir el Ministerio eso? ¿El Ministerio de Salud Pública? Yo creo que tiene que haber una clara, un claro trabajo entre el Sistema Nacional Integrado de Salud, la Universidad de la República, y después obviamente las universidades de gestión privada tendrán la posibilidad de actuar como quieran. Tuvimos una reunión con el rector de la universidad, le vi en la cabeza muy abierta, mucha decisión de, sin olvidarse, la tarea fundamental formativa de la UDELAR a lo largo de los años, ser muy pragmático en este sentido, y yo creo que está abierto, sobre todo la especialización, sobre todo los posgrados, de actuar de esa manera. Vinculado a este tema hay dos leyes que fueron bastante conmocionantes para la sociedad, que usted no acompañó, y me gustaría saber cuál va a ser la actitud en un eventual gobierno suyo. Una es la que tiene que ver con la regulación del mercado del cannabis y el tema de las adicciones. Lo vinculo con el tema de la salud. En ese sentido, usted ha señalado que va a derogar la ley que regula el mercado del cannabis. ¿En qué línea va a trabajar el tema de las adicciones? A ver, esto forma parte de la seguridad humana, no de la seguridad pública, ¿no? Que para nosotros es prioritario. Las adicciones es uno de esos elementos, la seguridad vial, la violencia doméstica, la tasa enorme, altísima tasa de suicidios que hay en nuestro país. Ahí tiene que haber un abordaje importante en lo que hace la seguridad humana. Concretamente lo que tú planteás de la ley de adicciones, lo que yo pienso está manifestado textualmente. El miércoles 10 de noviembre del 2010, a las 11:30 de la mañana, ingresado como proyecto de ley que se conoció, se tituló Medidas contra el narcotráfico. Ahí está lo que yo pienso de esto y aparte que actúe en consecuencia, Blanca, porque a mí no me importa de quién viene, me importa ser coherente, me importa hablar contigo, mirarte a los ojos y este vive como predica y del dicho al hecho la verdad que no hay ningún trecho. En ese sentido, yo soy contrario a que el Estado sea productor, vendedor y a juntar el dinero con los estupefacientes. Yo creo que es una mezcla muy compleja y en este caso creo que es una ley, primero, de muy difícil aplicación, que no es propia de la realidad que se vive y, entre otras cosas, hay que el Estado abandone su anclaje principal, en este caso, que es velar por la salud pública y tratar de prevenir adicciones. Pero yo voté el autocultivo de esta ley. Sí. Porque actúo en consecuencia, porque soy coherente. Aparte fui el primero que puse la cara y no te creas que fue fácil. Y en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y voy al otro proyecto que me acompañó, que es el que tiene que ver con la ley del aborto. Yo voté, de entre mis 3 legislaturas, voté 2 veces en contra y la tercera, yo estaba en uso de licencia, pero quien me representaba votó en contra de esta ley. Yo estoy en contra filosóficamente, legalmente, demográficamente, del aborto en nuestro país. Creo que el Código Penal establece eximentes suficientes al delito de aborto. Son 3 de ellos. Hace tiempo que di examen y que no ejerzo derecho, pero básicamente embarazo deshonroso, embarazo con peligro de muerte de la madre, y el otro es por penurias económicas. En ese sentido, lo que dije hace un rato cuando hablábamos de otras cosas es, yo no tengo complejo refundacional. Y la sociedad uruguaya tuvo la posibilidad de concurrir a las urnas. Yo concurrí a las urnas. Y la verdad que el resultado fue contundente. ¿Eso queda como está? Entonces uno vive una sociedad que trata de representar la voluntad popular, somos mandatados. En ese sentido, si mañana hay un proyecto de ley que alguien presente en la Cámara de Diputados y se va a votar, bueno, mi recomendación es votarlo, para derogarlo. No estaría siendo coherente con lo que yo siento y yo pienso. Ahora, que tenga la iniciativa en presentar un proyecto de derogarlo, muy difícil. Ya estamos con el doctor en Ciencia Política, Daniel Buquet, para analizar las propuestas en materia de salud de los candidatos. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Blanca? Y aquí estamos, además, en uno de los casos con un médico hablando de salud, ¿verdad? Que es el caso del candidato del Frente Amplio. Sí, conocedor de la materia.
Yo creo que acá hay una diferenciación más clara entre gobierno y oposición en cuanto al encare del planteo de la salud, ¿no? En los programas anteriores habíamos visto espacios de coincidencias mayores que en este. Yo creo que la oposición tiene un claro reclamo frente al Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo menos blancos y colorados. Mieres está de acuerdo con la concepción del sistema, pero ellos diagnostican una fuerte ineficiencia en la medida, sobre todo, que incrementó su presupuesto, redujo su cobertura y sin embargo no presta una atención mejor que la que prestaba antes, y en lugar de igualar hacia las mutualistas, estarían igualándose las mutualistas a los niveles de atención de ACE. Entonces es un reclamo muy fuerte en términos de una mala gestión en materia de salud, donde lo que se reclama es eficiencia, ¿no? Este es un poco el polo en el que se apoyan estos planteos. Del otro lado, Tabaré Vázquez reivindica el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es más, dice que es la mejor de sus reformas, ¿no? Sí, especialmente, no sé si es la mejor, pero quizá la más compleja de las grandes reformas que encaró el Frente Amplio en sus dos gobiernos. Pero resalta además un aspecto que no es mencionado por la oposición, que es la inclusión que ha generado, porque la cobertura a través del FONASA, de los servicios de salud, ya sea, en fin, por distintos prestadores, es mucho mayor, y Vázquez es mucho mayor en términos de la población, ¿no? Se ha accedido a una cobertura de salud verdaderamente muy amplia, y entonces el Frente Amplio reivindica este aspecto inclusivo de la reforma, más allá de las ineficiencias. No se hace cargo de todas ellas, por cierto, reconoce que hay que mejorar, pero dice, bueno, acá el punto es que la gente ahora tiene una atención a la salud que está financiada y establecida como un derecho que antes no existía. La oposición va más por ese otro lado. Esto no funciona bien y se ponen muchos ejemplos, en particular los candidatos de los partidos tradicionales, con referencias al interior del país, ¿no? Sí, a la centralización de los recursos en Montevideo. En Montevideo, la referencia a ciertos pueblos y además a ciertos casos, ¿no?, donde ha ocurrido problemas serios, incluso trágicos, por falta de atención, por falta de recursos, por falta de médicos, etcétera. Entonces aquí está, yo creo que una de las diferencias más importantes en los planteos de los distintos enfoques que manejan los candidatos. También en lo que hace a los organismos de conducción y a la participación de los representantes sociales. Bueno, en cierto modo aquí se reproduce lo que vimos en el programa sobre educación. Aquí la participación de los trabajadores de repente está más asociada a un caso muy concreto, más que un problema de mala gestión en términos generales, de ineficiencia, a un caso muy concreto, pero es coincidente la visión opositora acerca de que el gobierno debe ser político, digamos, y las corporaciones deben estar al margen del gobierno o participar, como cuando hablamos de educación, con voz pero sin voto, y el oficialismo defendiendo lo que llaman la participación social en este sector. El doctor Vázquez hace un señalamiento y una propuesta en relación al hospital de clínicas que seguramente va a ser muy revulsiva, ¿verdad? Sí, el problema es que el Sistema Nacional Integrado de Salud ha dejado fuera al hospital de clínicas, que es importantísimo, no es una pieza menor del sistema, y no se le ha encontrado el mecanismo para su incorporación, es decir, para que funcione con el financiamiento del sistema de salud. El hospital de clínica funciona con el financiamiento del presupuesto universitario. Claro. Entonces, si bien hay que diseñar la integración, porque es complejo, porque la universidad tiene que administrarlo, porque ese hospital es un hospital universitario, porque sirve para la formación de los médicos, para la investigación científica, también atiende la salud de las personas, y esto requiere mucho dinero, requiere una inyección de dinero que, bueno, en los términos en que Vázquez se ha manifestado con respecto al presupuesto educativo, podría estar incluido en ese incremento al 6% que maneja. Si el presupuesto del Hospital de Clínicas pasa al Sistema Nacional Integrado de Salud. Claro, digamos, más allá, en principio está contabilizado como presupuesto educativo. Sí. Yo lo que creo es que van a seguir contabilizándolo. La propuesta incluye seguirlo contabilizando como presupuesto educativo, pero en la medida en que el incremento sea importante, eso podrá financiar lo que necesita el FONASA para su incorporación definitiva y pase a ser
un prestador en las mismas condiciones que ACE o que una mutualista. Doctor Daniel Buquet, muchas gracias. A ustedes les decimos que la próxima semana vamos a estar conversando con los candidatos, no de un tema específico, sino del Uruguay 2020. ¿Cuál es la propuesta, cuál es el proyecto que ellos quieren ver funcionando en ese año, en este país, que estarían abandonando el gobierno, quien gane las elecciones el 26 de octubre? Nos reencontramos el próximo lunes a las 22:30 después del festival. Muchas gracias.